¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Statistics y ahora vamos a hablar de las Chivas, un equipo que no termina por convencer, un equipo que torneo por torneo trae a jugadores de buen nivel, realmente buen nivel, veíamos a Romo por ejemplo, pero que después no sabemos qué pasa y estos jugadores bajan ese rendimiento, ¿no? Sí, creo que el último torneo que se disfrutó por ahí un poco más fue los inicios de Gago. Creo que lo hizo bien con diferentes variantes. Pero bueno, hoy analizaremos cómo está Chivas, cómo estaba antes con esos jugadores que dejó ir, qué les espera a Chivas en esta apertura 2025 con la llegada de Milito. Y bueno, vamos a acomodar ahí cómo puede ser el 11. Ya saben, por acá Jorge Denis y me acompaña mi amigo Alan Sañudo. Y arrancamos con esta lista, Alan, de impacto de jugadores actualmente en Chivas. Pues el mejor jugador de Chivas, al ojo de cualquiera que vio el torneo y de los datos, coincide en esta ocasión, fue el Piojo Alvarado. Sí. Después de ahí, grata sorpresa de Gómez, el lateral, muy joven, y Yael Padilla también, que creo que ahora con la salida del Pocho Guzmán va a tomar más protagonismo. Salió Beltrán, Pulido tuvo los suficientes argumentos para seguir luchando en esta posición titular. Y después vemos esta lista larga, ¿no? La idea aquí es ver quiénes son o quiénes fueron los mejores jugadores de Chivas en el Clausura 2025 y pasamos a la lista, A la ¿no? lista del arrepentimiento, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sabemos que Chivas dejó ir a jugadores pues muy importantes En los últimos en dos los torneos han últimos salido jugadores que que hoy en día pues, se podrían arrepentir, sobre todo porque ya un par de ellos es campeón, Vega y Briseño, Campillo lo ha hecho muy bien en Juárez, y bueno, qué decir de Pavel Pérez y Larcamón, que parece llevó a su fin esa gestión, pero también lo ha hecho pero va a bien. seguir, seguramente va a seguir Va a seguir en brillando, sí. Necaxa y con Gago, bueno, ya por ahí tratará otras cosas, pero también seguramente seguirá Y impactando. esta lista es como el que hubiera pasado, ¿no? Tal vez si se hubiera quedado Vega, Pérez, Campillo, el Chiquete y Ricardo Marín. Tendríamos un plantel a lo mejor, si hubiéramos tenido esa paciencia en Chivas, donde Alexis Vega encontró un impacto mayor, Pavel Pérez encontró más cómodo como extremo por izquierda con Necaxa. Y ahora lo interesante de los jugadores que llegan, ¿no? Sí, y eso que hablabas de la paciencia, por ejemplo, es algo que hemos visto en el último América, en el último Monterrey, en el último Toluca. Tengo una plantilla, me falta tal jugador, voy por él. Me falta otro jugador, voy por él. Y poco a poco vas formando hasta tener ese 11 y esa profundidad ideal para poder competir, porque hoy en día se ha puesto fuerte esos lugares de arriba y hay bastantes que pueden pelear más allá del tricampeonato de América. Así es. Y salió Beltrán, muy polémico. Nosotros analizamos a este jugador, un centrocampista que realmente te da mucha asociación, conducción, salida. Y es un rol que tal vez en México no se valora lo suficiente. Lo vemos con Sí. Beltrán, lo vemos con Charlie Rodríguez. Como que desaparece lo que pasa entre la defensa y la ofensiva. Es una caja de Pandora y los jugadores no son bien valorados, ¿no? Pero a nuestro parecer pues puede ser tomarlo como un error la salida del Tran, más porque ahorita no creo que haya alguien que te aporte eso en Chivas, ¿no? Justamente lo hablábamos hace unos minutos en otro capítulo, ¿no? Eh, Ese rol de organizador, ¿no? En la base de un mediocampista en México muchas veces queda a un lado para el espectador. Es decir, yo quiero que llegue a la última línea, yo quiero que meta goles, yo quiero que defienda, que muerda, pero ¿qué pasa con ese que aparece en el espacio, a lo largo, a lo ancho del campo, que es opción de pase siempre, que rompe líneas? Entonces, Beltrán creo que sí quedó esa, digamos, mala exigencia del público de, bueno, no está metiendo goles, porque tiene otras cualidades, ¿no? Y seguramente en León, No, como lo hizo, lo peor, o lo pondrá en sea, parque. lo peor del caso es que no hay alguien que vaya a suplir. De momento. A lo mejor en el mercado lo hacen, Ujú. pero de momento no hay alguien que vaya a suplir ese interior por derecha. Y los jugadores que llegan, Richie Ledesma, Efraín Álvarez ya están confirmados. Y el rumor lo decimos incluir del Cotorro González, Sí, lateral por también. izquierda del Pachuca de 22 años. Y así se vería el plantel ya sin Beltrán y con estas dos incorporaciones y una posible del Cotorro. Sí, que lo de González al final puede ser lógico por el tema de Mateo Chávez. Richie Ledesma, que también sonaba pues, hace algunos meses con América. Álvarez también sonó ahí con América.
pero creo que esta vez Chivas lo ha hecho bien, ¿no? Anticiparse a que se roben mexicanos jóvenes de buena calidad. Álvarez me encanta, estadísticamente también ha tenido muy buen impacto en Cholos, de los mejores jugadores en la gestión de Osorio. Y Es bueno, de los Richie, mejores sub-23 de la Liga MX, ¿eh? exacto, entonces tienen dos ya confirmados muy buenos, esperemos también ver lo de González y quién más trae, ¿no? Al final, pero bueno, una lista ya que se ve mucho más sólida en impacto. Yo sí creo que necesitan un centrocampista. Ahora no lo vamos a discutir, pero en otro ejercicio podríamos buscar un centrocampista para Chivas, ¿no? Pasamos al radar de Ledesma, un lateral que a veces también funge como carrilero, Sí, bastante ofensivo. De hecho, podríamos llamarlo hasta en el mismo rol que Mozo, tal vez, que llegan a la profundidad, tienen centros, tiene buen pie para los centros, muy involucrado en el juego, pero defensivamente no vamos a esperar. O sea, si Chivas busca a un lateral clásico, a un lateral base, a un lateral defensivo, Ledesma no es la opción, sin embargo sí aporta impacto ofensivo, ¿no? sí, y que al final también dependerá el sistema. Estos últimos torneos también ya hemos visto esa línea de 3 en varios equipos, entonces si por ahí Milito decide utilizarla, bueno, veremos a Ledesma seguramente con sus mejores cualidades, ¿no? ¿Y qué crees que pase con Efraín Álvarez y Roberto Alvarado? Roberto Porque Alvarado. juegan en el mismo lado de la cancha, ¿no? Sí, juegan en el mismo lado, los dos además son versátiles, los dos pueden jugar en diferentes zonas detrás de la delantera, entonces va a ser muy interesante, creo que Milito se va a encargar de dar esa versatilidad, de repente ver uno por banda, de repente ver uno llegando, uno estando en medio campo entre centrales y mediocampistas, entonces va a ser muy interesante y Chivas va a tener, digamos, pues, Ese conflicto ahí conflicto hablando en buena manera, ¿no? y hablando en buena manera y que uno se pueden preguntar, ¿encajan? Bueno, ya lo veremos y parece que sí. Y Efraín Álvarez es un extremo, yo le llamo estático, no es un extremo que tenga, o sea, que encare, es un extremo que gusta de recibir el balón en el pie, de filtrar un pase, de asociarse, de hacer una pared, de hacer un regate para sortear una presión, pero no es alguien que te va a conducir en línea a fondo, no es alguien que va a encarar, no es alguien que va a desbordar, pero tiene muy buen pie. O Sí, sea, y que justamente por eso encaja como un media punta, ¿no? En este caso, entonces, por eso no creo que lo veamos siempre pegado a la banda, sino intercambiando roles con Alvarado. con Alvarado. Y el Cotorro, un lateral bastante intenso, defensivamente. Por Pachuca y Almada, ¿no? Claro, sabemos que Almada siempre trata de impregnar esta intensidad en sus jugadores y Cotorro no es la excepción. Intenta más de 12 acciones defensivas por partido. Tiene buen juego aéreo, que en un lateral muchas veces se subestima esta parte, pero un lateral con un buen juego aéreo para rechazar trazos largos o cambios de juego del rival es muy importante. Conduce el balón, muy bueno para conducir el balón. Y muy interesante porque lo dices, o sea, aquí encontramos a alguien mucho más defensivo, más intenso, y en Ledesma encontramos a alguien intenso, pero eso habla de cómo se puede cargar el juego. Pueden ¿no? complementar, pueden atacar por derecha, pueden estar más en la base por izquierda, entonces va a ser muy interesante si es que se llega a confirmar también lo de sí, y Brian da esa parte defensiva, no tiene un buen pie para crear oportunidades, pero te da la seguridad que los laterales de Chivas actualmente no tienen, ¿no? Sí. Porque además Castillo, ahorita lo vamos a ver en el 11, pero es un jugador versátil que puede jugar como central, como lateral, entonces creo que la llegada de Cotorro sentaría muy bien, también para hacer competencia con Gómez, que desgraciadamente pues ya está encontrando más minutos y ahora si llega Brian pues va a tener competencia. Sí, llegaría más como protagonista, ¿no? Y bueno, de último, para ir cerrando, Alan, este 11 ideal, por así decirlo, o la profundidad de plantilla ideal que tendría Chivas, ya con Milito, está muy entusiasmada la afición de Chivas y la verdad es que lo pueden hacer porque, bueno, augura bien este inicio de mercado y bueno, lo de Álvarez me encanta, tiene a Álvarez, Alvarado, podemos ver en el medio campo a Alvarado como interior. ¿Por más qué? media punta interior. Sí, porque tiene esa capacidad, ¿no? Como decíamos, en Cruz Azul también alternaba posiciones, en el Cruz Azul campeón del profe Reynoso. Sin duda, sí. Entonces creemos que puede ser esa variante, pero bueno, dependerá de cómo lo ve Milito a ellos dos.
Y aquí yo puse, o más bien en ese ejercicio utilizamos a Campillo, ¿no? Como si fuera a regresar porque Tiene esa cláusula de realmente, recompra. aparte de eso, realmente encajaría muy bien ahora que salió Beltrán. No estamos diciendo que va a suplir los roles que hacía Beltrán, pero sí falta, como dijimos al principio del video, un centrocampista en Chivas. Y si ya tenían a Campillo, pues no estaría de más que lo repatriaran, ¿no? Y un punto importante acá va a ser también cómo utilizan a Romo. Creo que esa es una incógnita porque Romo sabemos que es un box to box, te puede recuperar y en lo que menos piensas está en el área rival, te puede dar un trazo largo, como lo veíamos también en el Cruz Azul campeón. Sí. Algo que no vimos el torneo pasado y que desgraciadamente Romo dejó mucho que desear. No, ese Romo del 2021 del Cruz Azul Contra campeón. el Clausura 2025, Ajá, impresionante, ¿no? nada que ver. Una de las cosas que me gustaría tocar es la juventud y creo que la dinámica que va a poder tener Chivas de 3/4 hacia adelante, con Camberos, con Álvarez, con Que ojalá sea el Alvarado. torneo donde Camberos Sí. realmente ya demuestre, porque nos cautivó a todos con su regate, con su desborde, con su picardía. Sin embargo, falta poquito ese impacto final, ¿no? Sí, sí, que digo, es joven todavía. Seguramente podremos ver distintos roles con Milito. Y bueno, por último, preguntarte en la central, ¿crees que a Chivas le hace falta todavía por ahí un refuerzo o lo ves bien con Sepúlveda y Tapias? Yo lo veo bien, Tapias infravalorado un poco, o sea, Sí. Tapias hizo un buen torneo defensivamente, Sepúlveda venía de un muy buena apertura 24 y en el clausura 2025 bajó un poquito su nivel, sigue siendo el mejor central de Chivas, lo llamaron a selección en algún momento, Sí. está José Castillo que puede ser versátil, central, lateral, Leo Sepúlveda que también es un joven que viene haciendo bien las cosas, se fue Gabriel Rey a Puebla, un central que realmente estadísticamente nos decía mucho, que tenía un potencial muy grande y que yo pensé que Chivas lo iba a utilizar un poco más porque realmente tiene ese potencial. Vamos a ver cómo le va en Puebla. Pero sin duda, creo que con Leo, Miki, Castillo y Gilberto pueden hacer sólida, porque además, subyacentemente, Chivas es sólido defensivamente. Bueno, pues pinta bien, Alan, la verdad, el tema de Chivas. Vamos a ver en qué termina, pero bueno, esperemos algunos fichajes más, si se confirma lo de González o no. Y nada, bueno amigos, otra vez decirles muchas gracias de mi parte, de la parte de Alan. Si no están suscritos al canal, por favor vayan hacia abajo y suscríbanse para más contenido así. Las Chivas de Milito, ¿hasta dónde llegarán en la apertura 2025? ¿Cómo terminará? O hasta finiquitar la dónde plantilla? va a llegar Milito, ¿no? Ajá, porque bueno, al final sabes que los tiempos en el fútbol mexicano son complicados, pero bueno, comienza bien, ha dado pasos en el tema de los fichajes, creo, con Álvarez, y bueno, al final se irá viendo partido tras partido, pero bueno, es momento de que Chivas esté compitiendo y le hace muy bien al fútbol mexicano. Gracias, gracias Jorge. Hasta luego.